quiero presentaros a Manoli Castro, que nos hablará sobre su experiencia en el mundo de la visión. También ha escrito un libro al respecto que luego nos comentará. Mi recorrido con Manoli fue que nos encontramos como alumnas en la clase de Joan Francés haciendo yoga y luego también en diferentes grupos de trabajo. Manoli es de estas personas que no te deja indiferente y es como un espejo de voluntad, constancia y perseverancia. Por eso es conveniente que la conozcáis. En diferentes ocasiones, Joan Francés en los chats se ha preguntado por Manoli y por eso hemos pensado que estaría muy bien que nos pudiera hoy hablar de toda su experiencia de vida y de todo su desarrollo en ese poder que tiene de visión. Cuando quieras, Manoli, me da mucho gusto poderte presentar y oírte. Encantada de estar aquí. Buenas tardes a todos. Desde aquí mando un saludo a todo el mundo. Y bueno, lo que ellas, mis compañeras, preguntan sobre mi persona es que es difícil explicar cómo funciona la forma de visión que uno tiene. Yo recuerdo de niña el ver imágenes, ver seres de luz siempre muy cercanos a mí, siempre velando por mi persona. Nunca tuve miedo y la única vez que entendí que esto era algo que no era habitual en todo el mundo fue cuando lo consulté con una amiga y tendría apenas entre 5 o 6 años, ¿no? Porque yo estaba asombrada viendo aquellos seres y le comenté a mi amiga, mira, ¿qué los ves? Y ella me hizo una mirada tan extraña, me miró como si yo fuera un bicho raro que decimos aquí, ¿no? Entonces, allí sentí yo que había algo que no acababa de encajar. Y lo único que hice fue guardarlo para mí, pero jamás lo cerré. Siempre actuaba, dejaba abierto que llegara lo que tuviera que ver. Y siempre, pues, esto fue así durante muchísimo tiempo, aceptándolo con normalidad, sin hacer nada. Solamente ya cuando llegué yo a la adolescencia, empecé a necesitar buscar a alguien con quien compartir ese tipo de vivencias, entender lo que veía y lo que no veía, y querer incluso más. Esto siempre me ha gustado y quería trabajar y hacer algo para poderlo potenciar. Ya lo he remarcado en tu presentación. Entonces, claro, esto, pues conocí gente, busqué a personas, algunas me decepcionaron, otras fueron fantásticas en mi vida a la hora de ayudarme, y llegó un momento en el que conocí a una amiga que lamentablemente ya no está. Y ella nos quería enseñar a un pequeño grupo de chicas cómo hacer o acceder a la visión. Y estando en el grupito, ella iba haciendo sus pautas de clase y nos pedía pues que viéramos, por ejemplo, la pantalla de un cine, donde nosotros teníamos que luego allí ver imágenes, y yo toda empecinada que tenía que ver una imagen en esa pantalla de cine. Yo eso no... Entonces ahí fue cuando me empecé a cuestionar si lo que yo estaba viendo era real, no era real, porque yo lo que quería era ver cómo aquella persona nos estaba enseñando, y evidentemente no funcionaba, y me llegué a frustrar de tal manera que lo pasé muy mal, hasta que ella me cogió por banda y me dijo, a ver, tú si cierras los ojos y yo te pido que evoques la visión de un automóvil, el que tú quieras, el modelo que tú quieras, el color que tú quieras. Pues yo lo hice. Y entonces le empecé a describir el automóvil que estaba viendo. Y ella dice, si es que no tienes ningún problema con la visión, son unas pautas básicas lo que doy para la gente que le cuesta. Pero dice, tú ya las tienes. Tú puedes ver como si estuvieras dentro de la escena, alrededor, a 350 grados a tu alrededor. Es como estar en medio como si yo fuera un holograma y estuviera en medio. Y entonces eso ya me tranquilizó. Y eso es por el tema de lo que es la visión. A partir de aquí, luego llegó el momento en que entré a conocer a Juan Francisco en las clases de yoga.
Y aquí pues aprendiendo a hacer las meditaciones, hay muchísimos ejercicios, pues poquito a poquito me fueron ampliando, fui viendo más, fui no seleccionando, porque uno eso no lo escoge, ¿no? Pero bueno, yo a veces jugueteaba con el hacer una, ¿cómo se llama? El visualización. Y en alguna de las meditaciones una vez me llevé un susto. Bueno, yo perdonad, estoy hablando toda como sea, pero estoy quedando yo que estoy chupando yo toda la tarde. No, es que se trata de eso, de ¿Y que hables tú? Claro. No, empecé a hacer una especie como de ejercicio de meditación y partía de la base en que yo descendía unas escaleras y todo esto lo iba haciéndolo yo a mí misma, haciendo las pautas de meditación, ¿vale? Como una manera de irme poco a poco adentrando en ese espacio interior, ¿no? Y la primera vez veo a dos niños muy jovencitos que se me pusieron al lado y que bajaban conmigo, no hablaban. Y yo pensé, anda, pues no recuerdo haber yo visualizado a ningún niño. Lo volví a intentar la segunda vez y volvieron a aparecer y encima hablaban. O sea que, y en ese momento a mí me asustó la sensación de que yo quiero visualizar, pero no sale visualización. Aquí lo que está saliendo es que la visión entraba, llegaba y si me tenían que decir algo me lo decían y ya está, y ya no. Y bueno, y ahí lo dejé así un poquito parado. O sea, perdona, venía cuando aparecía. No, yo no lo buscaba, yo lo que quería era eso, visualizar, crear yo. Como haría un artista cuando antes de poder plasmar en un cuadro, antes tiene la imagen en su cabeza y es cuando luego lo proyecta. Pero luego ya dejé de visualizar y dejar de utilizar incluso esa palabra de visualizar. A partir de ahí, si nos decía alguien, pues a ver, intentar visualizar una vez. No, yo ya esa palabra no la tenía en mi vocabulario. Yo permitía que llegara y si no llegaba y hacíamos una meditación conjunta y a mí me venían las imágenes por otro lado, empecé a dejar que eso fuera así, a no tratar de dirigirlas, a no controlar eso. Y entonces con esto me di cuenta de que no se cerraba, al contrario, se abría más. Esto es como yo comencé, pero claro, me gustaría que vosotras continuarais haciendo. ¿Y a nivel sensitivo hiciste algún trabajo que te ayudara a sentir el cuerpo, una disciplina que te ayudó? A ver, nosotros en la época en la que yo era niña, cuando, bueno, yo es que tengo 62 años y hemos crecido en una época en la que era jugar en la calle, estar en contacto pues con los árboles, con el parque, más en la naturaleza que no quizá ahora. Nosotros podíamos movernos sin miedo a que nos atropellase un coche, quiero decir, y hacíamos juegos que aún sin saberlo nos permitía, digamos, activar en lo que sería la energía. Yo sí era consciente de que la sentía y que me recorría por dentro y que luego cuando habíamos hecho algo de jugar de mucha actividad y parábamos, notaba como si tuviera un fuego que me subía y me bajaba. Pero claro, yo esto me pensaba que era lo normal, que era lo que todo el mundo hacía. Cuando llegué a este centro de yoga con Juan Francisco comprendí que no era así. Solo que en ese momento entonces, como ya había hecho prácticas de antes, aún sin saber que era para esto, pues me facilitó el poder ayudarme en el tema de lo que es la energía. Ahora, la visión, la visión, para mí no tiene nada que ver porque es una visión que tiene que ver cuando tengo los ojos cerrados. A veces me llega de forma espontánea con los ojos abiertos, sin necesidad de que haga ningún esfuerzo, pero claro, es más fácil para mí, si yo estoy en ese momento más recogida, el poder que me llegue todo eso y que yo lo pueda ver, y entonces para mí así es más fácil, pero yo lo separo, no tiene nada que ver con lo que es el mundo de la energía. De hecho, pocas veces en algún momento he poder ver lo que sería el campo áurico de una persona, algún que otro color, como no sé, me parece a mí que Juan Francisco a esto le llama la visión
no sé si es energética o algo así, no sé cómo se le llama, ¿no? Pues a mí me cuesta. ¿Hasta qué punto te influyó, te destapó un poco más las clases con Joan Francesc, que eran durillas, algunas eran fuertes, me refiero que... Bueno, a mí me vinieron muy bien. A ver, a mí Yo ha recuerdo sido... algunas clases y que al final siempre terminábamos, Manoli, ¿tú qué has visto? ¿Te acuerdas, no? Siempre. Y todas, y algunas eran durillas, o sea, hacíamos unas clases fuertes a nivel energético, me refiero, que movíamos mucha energía. Se han hecho muchas cosas a nivel energético, hemos hecho salidas a lugares sagrados. Sí. Y en cada lugar sí, se han removido y hemos hecho cosas importantes. A ver, a mí lo único que yo puedo decir es que de alguna forma me rescató. O sea, yo andaba buscaba aquí, buscaba allí, pero una vocecita interior, pues igual algo de lo que me pudieran aportar me venía bien, lo cogía, pero sentía que no, que aquel no era mi lugar. Entonces, justo cuando aterricé en este centro de yoga con Juan Francisco, con las compañeras con las que compartí, para mí fue abrir el cielo, el tener la oportunidad de unas experiencias que yo por mí misma probablemente no hubiera llegado a alcanzar, ni soñando. ¿Y qué diferencia dirías que encuentras en las visiones que te llegaban o imágenes, estando energéticamente más activa, las células más excitadas de hacer deporte, o cuando estabas más tranquila, en meditación? Bueno, ¿más, menos o diferente? Es más fácil cuando ha habido una hiperactividad energética. Luego, a la hora del recogimiento, en ese momento el estallido de la visión es más potente. Los colores son a veces colores que yo no puedo trasladar aquí, al mundo físico, porque hay veces que hay colores que no tiene uno ni palabras de cómo describir ese color, porque aquí no lo he visto. Y luego lo que es la capacidad de oír, la auditiva, también es más intensa. Pero bueno, en el momento en que uno está relajado, puede parecer que la visión es más suave, más sosegada, pero es que lo único que sí que es verdad que es que cuando yo me he encontrado que no he estado bien, que me he encontrado que a lo mejor he permitido tener bloqueos o enfado o molestia con la gente, me cuesta el acceso. Entonces es algo que agradezco, ¿vale? Porque también entiendo de que estando así, pues uno baja su vibración. Y entonces sí que he tenido experiencias con entidades, historias oscuras. Que es un poco con la pregunta que te iba a hacer. ¿De qué forma te influye físicamente, que tú te das cuenta? Porque claro, no físicamente, yo puedo estar enferma, tener un gripazo, encontrarme mal, no, es a nivel más emocional y psicológico cuando yo no me encuentro bien, cuando o lo hago yo sin saber, que yo aquí soy honesta, yo no sé si inconscientemente soy yo quien cierra esa posibilidad. Sí he vivido experiencias desagradables, las he tenido y he llegado a pasar miedo, y entiendo a muchísima gente que se abra la visión, que a veces puede ver lo que no es bueno y lo que es bueno, y entonces, pues bueno, la gente lo normal es que quiera ver solo cosas bonitas, ver seres de luz, ver otros planos de realidad, pero que están en esos lugares elevados. A nadie le gusta ver situaciones de oscuridad, pero yo creo que el hecho de que se vean esas cosas y enfrentarlas es importante y es necesario también, no para quedarse con querer verlo, para ver como con morbo, a ver que... No, porque es necesario para saber discriminar, discernir. Entonces estás diciendo que cuando uno siente que empieza este proceso necesitaría, ¿no?, una ayuda o una guía para seguir, para desarrollar este poder, porque bueno, tú tienes muchos, el auditivo, el perceptivo, o sea, parece que tienes muchos, ¿no? Del antinaje cósmico, el tercer ojo, el agna, o sea, me refiero que no sé, tienes muchos, a lo mejor hay personas que solo pueden tener uno más desarrollado. Entonces yo te pregunto, ¿crees que sería conveniente tener este apoyo, esta ayuda?
yo creo que sí. A veces uno se puede enmarañar. A veces lo que uno ve y uno no es capaz de estar en conexión. Aquello de que yo, por ejemplo, cuando a veces me planteaba si lo que veía era real o no era real, si era mi invención, si eran mis paranoias. Entonces, en este momento llega un punto en el que sí que me han hecho así, me han dado un toque de atención que lo he agradecido, pero porque he tenido la suerte de tener esa especie de sostén no visible. Pero siempre es bueno tener a una persona que esté y que supervise, que no nos permita que nos perdamos, que tampoco nos permita que lo creamos absolutamente todo, sea lo que sea, sin aprender a separar. Porque uno puede tener la visión y puede acabar engañado, acabar siendo arrastrado. Yo he conocido personas que lo han pasado muy mal y porque ellos han debido de ver pues, seres o cosas que simplemente lo que hacen era marearles o entretenerles o detectar, porque uno cuando ve lo que hay al otro lado te ve, no es algo que vaya en una sola dirección, o sea que uno abre, pero lo que hay al otro lado te ve también. Entonces a veces hay seres que cuando ven que uno ha abierto y ve, se aprovechan. Claro. Y si la persona puede estar algo pues debilitada o algo confundida, se aprovechan muchas veces de esto. Entonces siempre es bueno tener a alguien cerca que pueda, no, tú tranquilo, esto por aquí, ten un poco la fortaleza interior para no hacer caso, para, oye, pues yo en este caso, porque como puedo oír, si yo empezara a escuchar voces que me empiezan a decir, oye, pues que tienes que hacer esto, tú tienes que ir allí a arrastrar a toda esta gente y llevarlas por este camino, otras voces que no son tan agradables y que pueden a uno confundirle, haciéndole pensar de hacer barbaridades, ¿no? Entonces, o sea, en el día a día tú te encuentras con esta lucha, entre comillas, de decir, bueno, tengo que gestionar de que no se puedan acceder a mí ciertas entidades, o ya tu vibración es ya... Es como cuando uno está en medio de un montón de gente y estás oyendo a todo el mundo cacareando a la vez. Ya no hablo de la visión, ahora es la audición. Entonces, al principio si eso ocurre, es que te vuelves loco, no puedes, tienes que separar. Claro. Lo que yo, no sé si inconscientemente o no, pero lo que he aprendido ha sido bajar la intensidad. Vale. Y que solo aquellos que realmente vengan a aportar sean de interés para mí, es a quien yo escucho. Vale. Ya está, no. Entonces me llevas a la siguiente pregunta, que sabes que sería obvio que te la haría un poquito. ¿Has tenido ayuda de arriba de algunos seres que te han ayudado o te han dirigido un poco? Sí, es una pregunta que esperabas quizás que te la hicieran, ¿no? No, bueno, a ver, he tenido ayuda de muchos seres, algunos han aparecido, han estado un tiempo, me han ayudado en alguna fase de mi vida y luego me he llevado el chasco de que quería volverles a ver y no podía verles, me sabía tan mal, era como perder a alguien muy querido, ¿no? Exacto. De momento el que se mantiene es mi mentor, jamás me ha dicho su nombre, nunca. Le conocí en el centro de yoga, haciendo una vez una meditación que trataba de emular como si hiciéramos el Camino de Santiago. Y apareció por primera vez. Entonces la sensación era, nunca le había visto antes, pero era como si lo conociera desde siempre. O sea, mi alma lo reconoció, nunca ha habido problema. Sí, lamentablemente luego me dejó 4 años sin poder tener contacto con él. Apareció y después ya a partir de ahí ya es un continuo. Había momentos en la clase que parecía que era amigo de todos esto nosotras. Sí, luego ya después de esto, cuando él venía, siempre que alguien quería saber o preguntar. Claro. Por eso era obvia la pregunta. Que me encanta además porque tiene un humor muy ácido. Y porque no quiere que nosotros demos nada por sentado, nos descolocaba y nos desmontaba muchas historias. Pero bueno, siempre, él siempre está conmigo. ¿Cómo fue el primer contacto en que dialogasteis? ¿Sea él o los primeros seres de luz? ¿En que fuiste consciente de que podías...? No, esto siempre, desde niña, cuando me hablaban, yo les respondía, les contestaba.
Y tu amigo Siempre. también, en el momento que Sí, hablaste por primera vez. sí, bueno, pero ya entonces ya había llevado ya un trecho en el centro de yoga, habíamos hecho cosas, habían a veces aparecido seres, habíamos hecho esto que hacíamos todos los años, del círculo de visiones. Sí, sí. Entonces Que se siempre podría- tenía alguien que me iba diciendo Exacto. todo, cosas que Que podían se podría pasar y volver yo... a reanudar, ¿eh? Estaba muy bien Pues al fin de año. esto siempre Sí, me sí, hablaba. sí, sí. Lo que ocurre es que esto era algo que yo lo tenía para mí y yo no lo compartía con los demás. Y ellos suelen ser seres todos muy respetuosos, jamás se adelantan, jamás que van y le dicen, dile a fulanito de tal que tiene que saber esto. No, ellos no funcionan así. Esto puede que sean seres, pues o bien desencarnados, que quieren dejar un mensaje, pero yo con estos no puedo porque no los puedo ver ni oír. En este caso, lo digo siempre muy claro, yo no soy médico. Aquí abarcaría uno ver Y todo. esta figura de mentor, dirías que cómo se vinculó a ti, digamos, porque había preguntas, había un alma que llama, hay un cierto vínculo, por lo que sea. No lo sé decir, yo te digo mentor porque le hemos de colocar un nombre. Al principio era mi amigo, el amigo, y siempre ha sido el amigo. El amigo, sí. Y- La palabra mentor se la dejo a Juan Francisco, sí, o porque instructor, mentor. es él el que le puso el adjetivo de mentor. Para mí es el amigo, para todos los demás es el amigo. Y para la clase cuando era el amigo. ¿Ya ha venido el amigo? O sea- ¿Te acuerdas que preguntamos? ¿Ya ha venido el amigo? Y tal. Pues eso. O sea, surgía de preguntas que luego... No, ellos- él está conmigo, está aquí, Sí, está ahora, está escuchando. Como todos tenemos a alguien, lo que pasa es que ella Pero lo esperan- ha podido descubrir. Pero esperan a que haya preguntas y que nos dediquemos a Sí. él, si no él... Pero No, todos alguna vez ha tenemos, intervenido claro, sin todos necesidad de ser preguntado y ha dicho algo puntual porque él considere de que aquello era necesario, pero no es por norma el intervenir. Si le piden, entonces él da su opinión y da la facilidad que tenga que dar o la ayuda que tenga que dar, esto también. ¿Y tú crees que todos podríamos tener un... No lo tenemos. Yo creo Sí, que sí, yo creo es que que estoy lo creo, segura. como un Otra vínculo más cosa es cercano siempre. o que esté esperando a que estemos preparados, digamos, a lo mejor porque haya habido un vínculo anterior, por asociación, digamos que Esto podríamos todos, ¿no? No lo sé, yo creo que cada alma tiene aquellos seres que la cuidan, la protegen y que esto viene dado de mucho antes de nacer. Es algo que el alma pacta con Los estos guías. seres antes, que son los guías. Porque este amigo tuyo no ha estado nunca encarnado. Nunca... No. Y utiliza el aspecto humano, me lo dijo así de claro una vez, porque dice, es que bueno, de alguna forma me tienes que describir, A nosotros, ¿no? ¿vale? Pero ni siquiera es humano. Pero nunca ha querido hablar de su naturaleza, de su lugar de procedencia. Esto siempre lo he acabado respetando, he tenido que aceptarlo, igual que aceptar que no me quiera desvelar su nombre. Desde tu punto de vista, ¿en qué dimensiones, ¿no? La física, mental, la espiritual, el alma, la esencia, ¿qué dirías hasta dónde has podido llegar? Es muy complicado, Más a lo mejor que yo difícil. subir, que creo que no, yo creo que es que alguna vez han llegado. Han bajado. Fíjate que yo tengo siempre la espinita clavada en el pecho de que con lo fácil que me es ver a ciertos seres de luz, a seres angélicos, que los veo y mucho, nunca he podido tener ese contacto con la fuerza crística que es para mí lo más importante. El poder ver a Jesús. Ya, Y lo digo con todas las palabras. Esta es la meta quizás Pero de no todo he el mundo, podido, ¿verdad? no he podido nunca. Pero los ángeles en teoría están muy cerca, aunque hay diferentes clases, jerarquías, claro, sí, jerarquías. ya lo sé, pero sí, los Ah. he visto. Entonces ellos sí me han permitido tener esa visión. A la hora de que acudan estos seres, cuando algunos... ¿Dirías que bueno, también aparecen en función de la vibración de las personas? ¿O tú crees que es cuestión también de tu estado de ánimo en aquel momento? A ver, aquí siendo honesta, siendo justa, yo a veces cuando he llamado, sobre todo si era pues para convocarles, para que hablen de algo con gente,
yo he podido no estar del todo bien, pero entonces ellos, digamos que me han utilizado como enlace, más que para venir a mí. No, no he creído yo que estuviera en una posición súper elevada para tener este... Es que no funciona así. Ellos se acercan a un niño y el niño igual ni siquiera sabe que ellos son lo que son y los niños lo aceptan y ya está. No, esto es más lo que nosotros aquí en nuestra mente cuadriculada necesitamos, de estar muy bien depurados, muy limpios, muy de arriba abajo, muy... Y a lo mejor es todo más sencillo, tener ansia de querer, sentir que necesitamos de su soporte y de su ayuda para que ellos puedan aparecer. Creo que va así, ojo, o sea, no estoy yo muy... La frase esta de estar en alta vibración para conectar... Yo creo que ese sería lo mejor, el poder llegar a esa alta vibración, y quizá es eso lo que a mí me impide tener ese contacto con Jesús, porque yo no creo que haya podido tener muy elevada, yo no creo que haya conseguido, yo me siento estable, me siento equilibrada, me siento bien, yo no entiendo de matices de vibración, si estoy en el nivel 1, el nivel 4, el nivel 5, el nivel 6, lo siento, pero de eso sí que es verdad que no tengo ni idea. Pero me refería también, aparte de ti, las personas que acuden a ti buscando ayuda para que estés en contacto con los seres de luz. Bueno, ahora yo me imagino a qué se dedica ahora, qué hace, claro. O sea, sí, pero bueno, un poco a la hora de decir, bueno, acude una persona aquí delante, sí, tu estado de ánimo voy a responder. pero también las personas que llegan... No, es que es cierto. A ver, hay personas que, bueno, ellos pueden tener sus guías más directos, como diríamos, el ángel de la guarda, los seres más directos, ¿vale? Acostumbran a responder todo tipo de preguntas. Ellos, por ejemplo, pues si tienen una necesidad de conocer cosas del mundo de aquí, oye, pues temas de pareja, economía, cosas, lo típico que muchos quieren, pues lo que sí suelen ser es muy escuetos. No dan un abanico de respuestas. Es como, esto es del mundo físico. No es que no nos importe, pero es que tú tampoco le tendrías que dar tanto valor. Esto sería la postura que tienen. Ahora, yo he conocido gente que en un momento dado ha venido como muy vaciado, con ansia de tener ese encuentro con alguien potente, por decirlo de alguna manera, potente. Y esto sobre todo me pasó una vez con un señor y llegó a ver un ser que yo me ahogaba porque en la sala era como si la llenara, de tal manera que yo me encontraba como si hubiera alguien que me empujaba contra la pared, que no podía, no. Era algo fantástico, pero era para él. Entonces aquel ser pues vio cumplido todo y más de lo que él quería saber. Y fue el ser el que decidió, ahora ha llegado el momento, esta persona está lista, preparada para recibir toda esta información. Que se nos está echando el tiempo encima y antes de que termine el tiempo me gustaría que nos hablaras también un poco de tu libro, que tienes un libro publicado, entonces... Bueno, a ver, sí, a ver, yo tengo, incluso en casa todavía guardo material, pero publicamos este libro porque John Francés, a raíz de que el mentor había dicho en alguna ocasión, nos ponía como una prospección a lo largo del tiempo de futuro, con algunas cosas, entonces él ya empezó a encaminarme, esto tiene que salir a la luz, esto tienes que... Y comenzamos primero por hacer diferentes coloquios, charlas, conferencias. Sí, bueno, yo de la palabra conferencia para mí es muy rimbombante, pero bueno, conferencias, charlas con gente, ¿no? Y yo lo pasé muy mal porque no soy una persona acostumbrada a estar al público, no, en este sentido soy de perfil bajo, no me gusta. Siempre me ha dado mucha vergüenza, mucha timidez, pero bueno, superé aquel proceso. Entonces él me recomendó, escríbelo todo, ordénalo y hay que mirar de darle salida. Y eso fue lo que hice, pero claro, aquello era una cosa pequeña comparado con todo, entonces yo lo que empecé era, yo no soy una escritora, simplemente era escribir un diario, que era donde yo iba apuntando pues las vivencias que tenía, los ejercicios que hacía, todo esto fue lo que acabé escribiendo y al principio fue un cuadernillo con espirales, que fue lo que salió porque lo llevé a una imprenta y me fotocopiaron las copias que yo le pedí,
finalmente me animé para hacerlo y tuve que buscar una editorial porque ni pagándolo yo me lo querían editar. Estamos hablando de que creo que esto fue por el año 2001 aproximadamente. Estuvimos en Zaragoza. Sí, la presentación. Pues no me lo querían editar. Entonces me costó el tener que desembolsar una buena cantidad de dinero para tener pues 500 ejemplares y ya está, y salió. Luego después me di cuenta que la editorial desapareció. Y resulta de que el libro iba circulando por todas partes y a veces alguien se ponía en contacto conmigo y me decía, tu libro cuesta $300. Yo me quedaba alucinada, digo, no, ni se te ocurra pagar eso. Al final mi hija lo que hizo fue adaptármelo para poderlo colocar en Amazon. Muy bien. A ver, los derechos desde luego protegidos no están. Ellos lo que hacen es aportarme €1 por cada libro que se vende. Pero al menos lo tienen en esta plataforma que cualquiera lo puede comprar a un precio razonable, que me parece que son 12 o 14 euros. Sí. Y ya está. Y esto es el tema del libro. A ver, todo lo que ahí hay pues son vivencias reales de cuando hemos estado en Montserrat, de mis conversaciones con este amigo. Y bueno, pues ya te digo, ahí todavía queda material. Y a veces me han propuesto de que lo vuelva a editar, pero es que no, ni económicamente me lo puedo permitir y yo sé que no va a haber ninguna editorial que quiera. Ya, a lo mejor ahora, no sé, tanta gente que te pueda oír esté interesada. Más que nada, incluso la gente que empieza en este mundo de la visión en que tú empezaste y no sé si a lo mejor como mentora del libro también y de enseñanza. ¿Algún consejo? Exacto. Bueno, a te ver, puede ayudar. Para empezar. Yo me gustaría también, antes de que veo que el tiempo se nos puede terminar, que nos dijeras qué estás haciendo ahora en este momento. Bueno, ahora estoy en un periodo de interiorización, de hacer cosas para mí, de estar bastante, no estoy activa evidentemente, no voy a ninguna clase de yoga, a veces he intentado cuando se ha hecho algo pero muy poquito, hay alguien cuando me llama por teléfono, atiendo, pero solo 2 al día y no todos los días. Entonces estoy más en mí, estoy ahora experimentando la manera de sentir. Y me asusta, porque lo que estoy sintiendo últimamente no me gusta. Siento una gran tristeza muy densa, pero es necesario también el poder ver y sentir todo eso para que no caiga uno en la trampa, de que no... Porque ahora en estos momentos las necesidades son muy oscuras y muy bajas, me refiero que... Pero por eso lo digo, porque es que en el momento de que yo estoy interiorizando, lo que intento es tratar de poner luz, es buscar la manera a nivel petit, porque estoy yo sola, pero es así. Y esto es lo que ahora hago. Quiero decir, no sé lo que haré mañana, pero en principio ahora es esto. Sí. Pues eso, muy bien. Consejo, algún consejo para la gente que quiere empezar a... ¿Qué les dirías? La gente que La ahora gente, parece por que incluso ejemplo, los mismos niños o los adolescentes, algunos están mucho más despiertos y algunos pues sin saber. En primer lugar, si son los niños, es dejarles que ellos expresen lo que viven, lo que sienten. A veces ellos pueden mezclar la visión muy potente que tienen con también la fantasía, la pueden entremezclar, no pasa nada. Pero es procurar no decirles que lo que está viendo pues es una ilusión o que lo que está viendo no es real, porque entonces lo que harán será cerrarlo. Esto es para los que educan a estos niños. Para la gente que comienza o quiere abrir la visión, pues es practicar. Nosotros a veces, es lo que decíamos, en el cole cuando nos engañaban, perdón, disculpa, no es la palabra, cuando se enfadaban con nosotros y nos castigaban, a veces nos ponían de cara a la pared, eso yo lo he vivido. Y al estar en el rincón de cara a la pared, aburrida, mientras la clase seguía funcionando, pues uno se quedaba contemplando la pared. Y una vez Juan Francisco nos enseñó las técnicas para meditar con los ojos entreabiertos, contemplando la superficie, sin fijar la mirada en ningún punto, y dejar que vague, y dejar que vaya llegando. A veces pueden llegar lucecitas, a veces colores. ¿Y la mente dónde la tienes en ese momento de reflexión? No, en ese momento hay que dejarla aparcada, No, porque entonces si ella interviene, no, y ahí entonces lo que hace es que lo estropea, evidentemente. Y
¿Crees que te ayudó o podría ayudar a trabajar en la oscuridad? También nosotros hemos hecho ejercicios, Sí. desde llegar a poner los pelotas de goma de tenis en los ojos, para tener toda la oscuridad absoluta. Para hacerlo es una experimentación. ¿Con los ojos siempre cerrados tú o jugando? Puedes a abrir, abrirlos, cerrar? pero teniendo el espacio que sea absolutamente cerrado. Y la activa. Nosotros recuerdo para ir a Montserrat, antes de que ya se estableciera el tren cremallera, que ahora está funcionando, había un túnel que hacía así una curva. Y cuando entrabas en ese túnel, sin linternas, sin nada, en medio del túnel, es que era una oscuridad absoluta. Yo ahí lo que pude llegar a ver era una especie como de encrucijada de caminos. Sí. Y se vio enseguida, nada más llegar. Entonces, que no hacía falta abrir nada, ni intentar hacer nada. Mucha gente veía cosas en esa oscuridad. ¿Qué ocurre? La oscuridad asusta. Claro. La oscuridad hace que la gente tenga terror a lo desconocido. Y entonces, claro, ahí si hay miedo, pues la recomendación sería que hagan los típicos ejercicios. Porque al día a día a lo mejor ya se sobreponen, lo que pasa es que no estamos entrenados y nos distraeríamos. Supongo que ya no prestamos atención tampoco, ¿no? Aquí hay que estar en un estado más bien de recogimiento para ayudar en esto. Y la meditación siempre es fundamental para que la visión se active y se pueda ver, claro está. En el libro hablabas, ¿no? En la cama también muchas veces. Bueno, era el sitio donde a mí me dejaban. Yo tenía que decir que me iba a dormir la siesta porque si no, no me dejaban. Entonces era el único momento en el que respetaban ese espacio. Y ahí me dejaban meditar. ¿Qué usas algún mantra o alguna canción especial? A veces he utilizado, como hacíamos en las clases de yoga, la sonoridad, los sonidos, el mover los sonidos. Como esto lo tengo yo muy clarito y que lo recuerdo muy bien, hago las prácticas en casa. A nivel de hacer movimientos, ejercicios, golpear, sentir la energía y hacer esto de sonoridad. Pero no, yo el mantra que utilizo casi siempre es juguetear no es juguetear la palabra correcta, utilizar la oración, utilizar con diferentes tonos altibajos, pero utilizo la oración. El Padre Nuestro, el más básico de todos. Muy bien, interesante, muy bien. Así de repetitivamente como mantra. No, muy despacito. Oyendo la voz, subiendo el tono, bajándolo. Muy bien. Gracias, Manoli. Yo creo que a mucha gente le puede interesar todo lo que nos has estado diciendo e incluso de qué forma pueden contactar contigo. Pues no porque hay incluso a veces en los chats han pedido, ¿no? Si querías acudir y responder preguntas. Hay un correo electrónico que pueden. Yo a veces, Juan Francisco me ha pasado alguno, ¿no? Y entonces yo no he dudado en contestar y en responder. No tengo ningún problema. Lo digo porque habrá gente de muchas partes del mundo que no solamente son que oyéndote estará interesada. Entonces, pues bueno. Si estamos acabando, yo creo que tendríamos que hacer una pequeña dedicatoria también a tu amigo, que está aquí presente. No sé si de alguna manera también nos podría dar, no sé, un poco la visión de allí, de cómo lo ve, pues a lo mejor esta propuesta, no sé, si de algún modo está guiada, o qué nos puede aportar él, que tiene mucho sentido del humor y algo que... hay que mencionarlo, No, dice que hay que volver al reencuentro, hay que volver otra vez a los abrazos, hay que hablar y abrazar con la voz, con la mirada. Y dice que esto es muy importante, más de lo que nos pensamos, no por lo que se pueda llegar a aportar, sino porque hay una especie de fuerza que hay detrás que, propulsada de forma adecuada, puede ahora dar mucha ayuda. Lo que dice que sí, que es correcto, que es perfecto. Muy bien, siempre terminamos que lo hacemos ya es de la familia cuando estamos con Manoli, ¿no? Vale. Bueno, pues cuando queráis podemos volver a quedar de nuevo, volvemos a tener una charla. Muchas gracias. En algún momento, pues, para hablar de otros temas e incluir a Juan Francisco para que él también aporte. Muchas gracias, Manoli. Gracias a vosotros.